Son las 9:37. Bueno, lo primero que quiero decir es qué bueno que hemos podido volver al teatro. Eso es lo primero. Lo segundo, qué bueno que hemos podido volver sin restricciones de aforo o con las restricciones mínimas, porque el teatro es un lugar seguro y además era un lugar donde queríamos volver y no podíamos. Si es que uno pudiera medir algunos de los efectos de la pandemia, indudablemente la posibilidad de encontrarse físicamente con la cultura, que es mucho más que la cultura, es la posibilidad de pensar, ¿no? De pensar sobre nuestras propias vidas, sobre ciertas situaciones, es fundamental. Y el teatro instala preguntas, obviamente. El más grande, ¿no? Es Shakespeare, y por eso siempre se vuelve a él con sus obras, a propósito de sus obras, un clásico que se llama La Tempestad, que ha sido releído primero a partir de una lectura que se hace en Europa de esta obra clásica del dramaturgo británico y que ha llegado a nuestro país y que ha tenido distintas etapas, lo cual quiere decir que le ha ido bien, ¿no? Que ha sido bien recibida por el público y que ahora tiene un nuevo ciclo en el Teatro Nacional chileno. Es por eso que hemos querido conversar esta mañana, bueno, sobre el teatro, sobre Shakespeare, sobre esta obra, eh, que vuelve, por supuesto, y queremos saludar a esta hora de la mañana y agradecerle, por supuesto, por la posibilidad de poder conversar sobre este tema a una de las integrantes del equipo, de este equipo que ha venido trabajando en esta creación que ahora se pone a disposición de ustedes, que es Amalia San Pierre. Amalia, muy buenos días, gracias por poder conversar esta mañana. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, primero hablar de esto, ¿no? De cómo este es un montaje que ha tenido que lidiar con estas dificultades que supone. Mira, antes de entrar al contenido de la obra, Malá, lo que ha sido para ustedes, ¿no? Tratar de hacer teatro en estas circunstancias tan complejas. Mm. Bueno, como bien tú decías, los teatros fueron los primeros lugares en cerrar en pandemia y los últimos en permitirse abrir. Mm. Lo que ha sido, digamos, los teatros y los espacios de cultura en general. Lo que ha sido realmente nefasto para todo el circuito artístico-cultural del país. Y lo más loco aún es que mientras los teatros reabrían en otras partes del mundo, con estudios científicos que avalaban la seguridad del teatro, o sea, el teatro es mucho más seguro que tomarse el transporte público, Claro. es más seguro que ir a un restaurante, es más seguro que ir a la discoteca, y sin embargo, los teatros iban reabriendo a lo largo del mundo y en Chile todavía no se nos permitía abrir, o bien se nos permitía abrir con unas restricciones y unas condiciones que económicamente no eran sustentables. Mm. Por lo tanto, ha sido realmente un problema. Muchos teatros estuvieron a punto de cerrar, otros están viendo cómo sobrellevar el impacto post pandemia. Y como bien decías tú, el hecho de tener ahora la posibilidad de tener los teatros abiertos con un aforo del 100% es realmente un momento de respiro, pero eso no significa que sea eh, camino ganado ni materia ganada, porque es mucho lo que hay que recuperar. Muchas compañías salieron dañadas, teatros salieron dañados económicamente. Y, Sí. y justamente también ensayar en esas condiciones era muy difícil. Nosotros cuando nos tocó ensayar esta obra en particular, estábamos todavía en pandemia con bastantes restricciones. Eh, Tuvimos la suerte de poder trabajar en el Teatro Nacional Chileno mismo, que es un lugar muy grande y muy Mm. amplio, lo que nos facilitó en términos de volumen de metros cúbicos, Sí. y entonces podíamos ensayar de una manera bastante normal. Mm. Claro, pero nunca es lo mismo, por eso es tan importante ese reencuentro. Sí. Amalá, bueno, contemos un poco la historia. ¿Ah? Esta es una obra de Shakespeare, a ver, déjame ver si la memoria no me traiciona, creo que de 1609 que ha sido adaptada ahora por Marie-Hélène Stién y por Peter Brook. Peter Brook es una gran eminencia del teatro contemporáneo y bueno, ha llegado a Chile en una colaboración directa, ¿no? Con el equipo que hizo la primera adaptación de la obra. Entonces, una pregunta que es dos en uno, ¿no? ¿Cómo surge por tu lado, Amalá, el interés bueno, en Shakespeare y en esta obra, que imagino que podrás decir mucho sobre el tema, pero muy en específico respecto a esta adaptación? Bueno, primero este es un proyecto que surge de la Fundación Teatro Mil, que son Ujú. quienes llevan el Festival Santiago Mil. Es una idea de la directora de la fundación, Carmen Romero,
quien se acerca a Peter Brook, que como bien decías, realmente es una suerte de tenerlo vivo a través de esta obra en Chile. Es un director inglés, radicado y nacionalizado francés desde hace ya más de 50 años. Y Peter Brook es realmente la última leyenda viva del teatro mundial, del teatro occidental contemporáneo a nivel mundial. Él acuñó un término en los años 70, un término muy importante que la gente del teatro conoce, que es el famoso espacio vacío, pero que es bastante fácil de entender. En el fondo es tratar de llegar a la esencia del teatro, liberándonos de todo lo superfluo, liberándonos de sus espacios más comerciales o liberándonos de cualquier tipo como de polvillo que pueda tener el teatro y realmente reducirlo a la esencia misma que es en el fondo un texto, una historia que contar y actores, cuerpos para contar esta historia. Por lo tanto, él trabaja mucho realmente con un espacio realmente prácticamente vacío, muy poquitos elementos escenográficos, y logra hacer magia. Eh, Aquí hay dos puntos que son muy coincidentes, que son muy bonitos, muy mágicos. Mm, La Tempestad es la última obra que escribió Shakespeare y ujú, no es necesariamente su obra la más famosa ni la más conocida. Lo conocemos por Romeo y Julieta, por sí. Hamlet, por Macbeth. Eh, y La Tempestad es su obra testamentaria. Por lo tanto, realmente cuando uno lee o ve La Tempestad, uno se da cuenta que es una especie como de compendio un poco de todo el universo de Shakespeare. Hay humor, hay drama, hay tragedia, hay grandes enseñanzas. Es una obra profundamente humanista y filosófica. Es Ujú. una obra que habla del deseo de libertad, pero la libertad a través del perdón también y del despojo. Aprender a despojarse, a perdonarse para poder encontrar su libertad, libertades físicas, pero las libertades también emocionales, la libertad a través del amor, no necesariamente del amor entre una pareja, sino del amor en general. Es una obra muy humanista. Y, y Peter Brook es un director que ya debe tener 97 años, entre 96 y Sí. 98, y claramente esta podríamos decir que también es su puesta en escena testamentaria, digamos, podría ser su última puesta en escena, esperemos que no, pero claramente es uno de los últimos trabajos hechos en vida. Y él ya ha montado en distintas oportunidades de su vida, en distintos periodos, ha montado distintas versiones de La Tempestad, y esta que es la última, la llamó Tempest Project, la llamó en inglés Sí. Proyecto Tempestad, porque él lo que hizo fue, tomó el texto original de Shakespeare y cortó las escenas menos importantes o Ujú. las más anecdóticas y lo concentró en un espectáculo de 1 hora y cuarto. Shakespeare puede llegar a durar 4 horas. Lo y, sabemos, sí. sí, y realmente concentra esta como edición de texto a lo esencial de la obra, a lo más importante, que es todo lo Sí, que yo venía contando. sí, juntemos estos dos conceptos que tú decías, por un lado lo esencial y por el otro lado lo testamentario, porque, bueno, en los testamentos decimos lo importante, ¿no? Entonces, bueno, uno, digo yo, espectador ahí sentado la semana pasada en el Teatro Amalá, eh, tanto a través del teatro como también porque Shakespeare ha penetrado en todas las dimensiones del arte a través de la ópera, del cine, uno se encuentra con ciertas coincidencias, ¿no? Las intrigas palaciegas, los desencuentros entre las personas, los grandes dramas familiares, esta suerte de destino que a veces se sobrepone a la voluntad de los individuos. Bueno, esas cosas uno las ha visto en otras obras de Shakespeare y por lo tanto uno dice, sí, aquí está Shakespeare. Pero esto de lo fundamental y de lo testamentario es muy interesante, ¿no? ¿Qué podrías decir que termina como resultado de, podríamos decir esto, como del resumen final, ¿no? De lo que uno podría entender por Shakespeare, y ya que hacías mención también a Brooke en el caso del dramaturgo. Mm. Bueno, voy a spoilear un poco porque en el fondo, en general, en Shakespeare todo se resuelve al final, Sí, en la última escena. sí, así es. Al igual que una tragedia griega, todo se Sí. va llevando y el final es lo que resuelve. Al final el personaje de Próspero, que es el personaje principal,
que vendría a ser en el fondo un alter ego de Shakespeare o un alter ego de Peter Brook, que lo hace magistralmente Pablo Schwartz. Ujú. Próspero es un personaje, es un mago. Por lo tanto, ya tenemos algo que tiene que ver con el arte, ¿no? Es un mago que vive aislado en una isla, lo confinaron, lo exiliaron en una isla, y lleva 12 años viviendo en esta isla junto con su hija y una serie de esclavos que son los espíritus que hay en esta isla. Eh, y él provoca una tempestad para que llegue, a través de su tempestad provocada, el barco del rey y así el poder vengarse y recuperar su reino y poder volver a Italia para Ujú. recuperar lo suyo. Esa es la anécdota de la obra. Pero en el fondo esta obra habla sobre todo del perdón, es decir, él es un personaje aislado y no va a poder salir nunca de la isla hasta que en el fondo él no pueda entender lo que significa el despojo y el perdón. Y al final, lo que él le pide al público, abiertamente en un monólogo muy bello de Pablo Schwartz, donde le habla al público y le dice, ahora que todos se han liberado y ahora que yo he liberado a todo el mundo y que tengo la posibilidad de devolverme a mi país, a mi patria, para morir tranquilo en mi patria, todavía me carcome dentro mío este encierro que Ujú. solo voy a poder liberarme cuando yo tenga el perdón de ustedes. Entonces es una obra que en el fondo habla de la necesidad de perdonar y perdonarse. Y yo creo que Ujú. ese es como el gran legado que deja esta obra, la ternura, el perdón, el amor hacia el prójimo. Ujú. Y eso es lo que permite liberarse, no solamente salir físicamente de la isla, nosotros que hemos vivido, Sí. yo lo veo ahora, esta obra cómo ha resonado ahora en pandemia, después de 2 años de encierro, y una vez que nos permitieron liberarnos, pero el odio que uno ve en las calles, Ajá. la rabia contenida. Entonces, seguimos, en el fondo estamos como humanidad, estamos peor que antes. Entonces, ¿qué es lo que nos falta para poder liberarnos? Estamos en las calles, hemos vuelto, hemos salido de nuestras islas, pero ¿qué es lo que nos falta para poder realmente vivir en paz? Tiene que ver también como con un perdón colectivo. Y es un poco, yo creo, la gran enseñanza de esta obra. Bueno, contarles que esta obra se está presentando de miércoles a sábado. Este es el segundo bloque de semanas y el último, ¿ah? Hoy día, mañana, el viernes y el sábado a las 8 de la noche en la Sala Antonio Varas, ahí en Morandé 25, frente al Palacio de la Moneda. La invitación está completamente extendida para que vayan a ver esta obra. Obviamente se les recomienda llegar un poco antes que de costumbre porque además de comprar las entradas hay que, bueno, presentar las autorizaciones sanitarias respectivas. Es una cosa bien expedita, pero yo diría procuren llegar al menos 15 minutos antes para que puedan comprar las entradas y entrar cómodamente al teatro. Y se Eh, pueden comprar online también, están online a través de Ticket Plus. También yo recomiendo a la gente comprar online y así llegan más rápido y más rápido todo, digamos. sí. Hay algo que me parece fascinante, Amala, de lo que tú decías, ¿ah? Cómo una obra que es clásica, por un lado, puede tener interminables lecturas y por lo tanto nunca jamás pierde vigencia. Y por el otro lado, cómo este equipo en específico probablemente trabajó esta obra sin las coordenadas que tú nos acabas de contar, ¿no? Es como si uno también caminando fuera encontrándole un sentido, no necesariamente más profundo, pero sí más actual, más contingente a aquello que en un momento trabajó. O sea, deduzco a Malá que esto que me estás contando no lo habías pensado en el día en que empezaste a trabajar en el proyecto, ¿no? Pero O, bueno, o, o o sí, sí. A ver, sí, a ver. sí, porque la verdad es que Peter Brook es que realmente es un maestro del Mm, teatro universal y yo estoy convencida de que él eligió montar esta obra en este periodo, no solo de su vida, sino que en este contexto mundial, ujú, porque él veía la necesidad también de volver a la ternura y de poder hablar de la ternura y del perdón. Entonces, no es anecdótico que él haya elegido este texto de Shakespeare. Él es uno de los grandes expertos en Shakespeare, ha montado muchos a lo largo de su vida. Y, y claramente, si bien esta obra está
no está, está contemporaneizada en el sentido de que está atemporalizada. No es una obra que tenga vestuarios de época, tampoco es una obra que tenga vestuarios contemporáneos, sino que es una obra que ocurre en un espacio como mágico, en términos de iluminación, en términos de vestuario, y una cosa muy atemporal. Y cuando se me encomienda a mí replicar o trabajar las coordenadas de Peter Brook o la dirección de Peter Brook desde Francia para Chile, siempre quedó claro que esta era una obra y le preguntábamos mucho, ¿cómo tenemos que llevar esta obra? ¿Qué es lo que tenemos que hacer o decir con esta obra? Y él solo, como un gran mago, decía, trabaje en la ternura, trabaje en la ternura. Y a Sí. través del trabajo de la ternura fuimos encontrando de una manera muy natural y muy orgánico lo que las palabras de Shakespeare nos estaban diciendo. A través de la ternura, de la empatía en el fondo, es donde uno puede ir encontrando estos momentos de gran humildad de los personajes y de humildad que va encontrando cada uno en uno mismo. Es una obra también con mucho humor, pero siempre llevado desde una cosa que tiene que ver con, con la ternura. Es una obra muy bonita, muy mágica, eh, y, y fue un trabajo realmente maravilloso porque existen dos versiones de esta obra en el mundo, dos puestas en escenas. La puesta en escena francesa, que trabajó directamente con actores allá en Francia, y la puesta en escena chilena con actores locales, Pablo Schwartz, Diana Sanz y otros 4 actores más maravillosos Sí. de la Universidad de Chile. Y, y, y las puestas en escena son iguales, son las mismas. Uno ve la marca de Peter Brook en ambas, y sin embargo cada una tiene su propia cultura, su propia idiosincrasia, la propia manera de actuar de cada actor, la propia magia de cada actor. Y fue realmente maravilloso trabajar a la distancia con Peter Brook y Marie-Hélène Estienne, que es su fiel colaboradora, su partner. Son dos seres, son dos grandes creadores, trabajan a la par y nos iban dando indicaciones de una manera muy, muy bonita, con mucha ternura también, por carta, por mail, por llamados telefónicos, por videos, se iban juntando con nosotros y nos iban dando más que indicaciones actorales de cómo hacer tal o tal cosa, eran más bien como lecciones, lecciones fundamentales de filosofía, más allá del teatro. Y a través de eso íbamos aplicándolo a nuestra puesta en escena chilena, que quedó maravillosa. Realmente es una joyita. Yo invito a todo el mundo a que la vean, porque además es una manera de reencontrarse con Shakespeare, de una Sí. manera simple, de una manera sencilla, de una manera muy amorosa, eh, y realmente un Shakespeare concentrado en esta esencia, Sí. y muy bien actuada. Sí, bueno, daría para hablar mucho lo que voy a decir al final, Amalá, pero se nos acabó el tiempo. Sí, soy testigo de todas las virtudes que describe Amalá, así que me sumo a la recomendación. Un elenco fantástico. Amalá hacía mención a la brillantez de Pablo Schwartz como uno de los actores, pero una breve mención por lo menos de mi parte a Diana Sanz, que es una leyenda del teatro chileno. Es impresionante verla, creo que no es una falta de amabilidad mía decir que Diana tiene 80 años, que está ahí en el escenario brillantemente, que para decir algunas cosas, además, está fuertemente ligada con la historia del Teatro Nacional chileno, que fue la primera protagonista de Julieta, del primer montaje que se hizo de la obra en nuestro país el año 64, y también creo que uno tiene que agradecer el privilegio de poder ver a estos portentos del arte chileno a estas alturas en tan notables condiciones. Así es que, por mi parte, Mala, esa mención final a Diana Sanz. Absolutamente, gran Eh, maestra. sí, y claro, porque ha sido además profesora de teatro, así es que muchos y muchas le deben sus enseñanzas. Miércoles, jueves, viernes y sábado, esta adaptación de La Tempestad de Shakespeare, que se llama Tempest Project, en el Teatro Nacional Chileno, Morandé 25, entradas por Ticket Plus, también en las boleterías del teatro, 8 de la noche, durante estos 4 días, para que se puedan encontrar con esta fantástica obra y que, como nos decía nuestra entrevistada, tiene mucho que enseñarnos también sobre el tiempo presente. Hemos conversado con Amalá Saint-Pierre,
encargada, por supuesto, por el lado chileno, ¿no? De la dirección de esta obra. Mala, muchas gracias por esta conversación y mucha suerte con estas 4 funciones. Muchísimas gracias y véanla todos, realmente no se van a arrepentir. Muy bonito panorama. Así es. Bueno, nos vamos, pero inmediatamente viene Antonella Esteves con el semáforo, así es que sigan en nuestra sintonía. Que estén muy bien. El